Europa se ha vuelto esencialmente irrelevante. Así lo ha declarado Netanyahu en una entrevista en exclusiva con Euronews. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. El primer ministro israelí reprochó duramente el papel de Europa en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, afirmando que el continente se ha vuelto esencialmente irrelevante por su aparente pasividad frente al terrorismo y su respaldo al reconocimiento del Estado palestino. También fue muy crítico con los líderes europeos que dice recompensan a Hamás al reconocer a este Estado. Israel espera que Europa recapacite en su defensa de los dos Estados, aunque la Unión Europea defiende su compromiso con esta solución y la protección de los civiles. Netanyahu sí elogió al presidente Trump por liderar un plan de alto fuego realista. Por otro lado, el dirigente chavista Jorge Rodríguez denunció que ha advertido 3 veces a Estados Unidos de un presunto plan de sectores extremistas de la derecha para colocar explosivos letales en la embajada estadounidense en Caracas. Rodríguez calificó esta acción como una operación de falsa bandera. Añadió que Caracas ha reforzado las medidas de seguridad en la sede diplomática que respeta y protege ante esta grave amenaza. Tienen todos los detalles en nuestra página web. Comenzamos con el informativo. Primer ministro Netanyahu, gracias por estar con nosotros. Queremos centrarnos en los recientes acontecimientos en torno al último acuerdo con Hamás. El acuerdo viene después de casi 2 años desde el ataque del 7 de octubre. Podríamos ver a los rehenes liberados el mismo día en que fueron capturados. ¿Es esto lo que hace que este sea un buen acuerdo para Israel? Hemos aceptado el trato como hizo todo el mundo. Era el plan del presidente Trump. Hamás dice que aceptó el trato. Ahora la responsabilidad es de Hamás. Este plan consta de 2 partes. La primera es la liberación de todos los rehenes e Israel hace una retirada táctica. Y luego la segunda parte está destinada a desmilitarizar Gaza y desarmar a Hamás. Eso será negociado. Primer ministro, ¿qué pasa si Hamás no libera a los rehenes? ¿Qué hará Israel? ¿Cómo cambiará Israel su postura y la estrategia? No puedo decirle si Hamás estará de acuerdo. Creo que es posible. Yo espero que suceda, pero no puedo garantizar que pase. Así que si no sucede, lo que el presidente Trump ha dicho es que respaldará a Israel para actuar enérgicamente contra Hamás. Espero que podamos acabar esto por las buenas y no por las malas. Primer ministro, Europa ha estado visiblemente ausente de este proceso. Ha estado ausente porque ha cedido ante el terrorismo palestino y las minorías islamistas radicales en su seno. Básicamente dijeron, vamos a darles un Estado palestino, lo cual sería la recompensa definitiva para Hamás, después de haber cometido la mayor masacre contra los judíos desde el Holocausto. Ahora les daremos un Estado desde el que puedan continuar la guerra contra Israel. Por eso Europa se ha vuelto irrelevante y ha mostrado una enorme debilidad. Si quieres luchar contra el terror, levántate y lucha contra el terror. Levántate y sé contundente contra el terrorismo. No cedas ante sus exigencias. En palabras de Winston Churchill, no alimentes al cocodrilo porque vendrá a por ti después de devorar a Israel o a cualquier otro país. El presidente Trump ha dado las gracias a Qatar, Turquía, Arabia Saudí, Egipto y Jordania por ayudar a conformar su propuesta de plan de paz para la Franja de Gaza. Esto se produce después de que Hamás anunciara que está dispuesto a aceptar ciertos elementos del plan de Trump. El asesor del primer ministro y portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari, expresó el apoyo de su país al anuncio de Hamás e hizo hincapié en el compromiso de Doha de facilitar la liberación de los rehenes, como se indica en la propuesta de paz. En respuesta, el presidente Trump ha ordenado a Israel que cese sus ataques aéreos contra Gaza. Sin embargo, el anuncio de Hamás no abordaba cuestiones críticas como el desarme de su arsenal militar. La comunidad internacional ha dado la bienvenida al plan, pero los esfuerzos diplomáticos continúan para abordar los puntos de desacuerdo y garantizar el éxito de la aplicación del acuerdo. Israel y Hamás van a mantener conversaciones en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh el lunes mientras siguen creciendo las esperanzas sobre un posible alto el fuego. Según la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el principal negociador israelí Ron Dermer encabezará la delegación. Las conversaciones contarán con la mediación de funcionarios egipcios a los que también se unirá el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.
El Cairo afirma que las negociaciones se centrarán en un posible intercambio de todos los rehenes que quedan en Gaza por miles de prisioneros palestinos retenidos en las cárceles israelíes. Esto se produce después de que Hamás anunciara el viernes que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes de acuerdo con el plan de 21 puntos del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario acogió con satisfacción el anuncio de Hamás del viernes, afirmando en un post en las redes sociales que cree que el grupo está preparado para una paz duradera. También ordenó a Israel que detuviera inmediatamente los bombardeos sobre el enclave para facilitar la liberación de los rehenes. Sin embargo, Hamás ha señalado que otras partes del plan de Trump requieren de más consultas. El plan de Estados Unidos presenta 3 puntos principales para una Gaza de posguerra: la liberación de todos los rehenes, la disolución de Hamás y el nombramiento de un gobierno provisional de supervisión dirigido por el propio Trump y por el ex primer ministro británico Tony Blair. Las conversaciones se producen justo un día antes de que la guerra de Israel en Gaza entre en su tercer año. Siria celebró el domingo sus primeras elecciones parlamentarias, casi un año después de que una sorpresiva rebelión derrocara en diciembre al presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, los sirios no votaron directamente, ya que el gobierno interino asegura que no contaba con datos censales fiables tras el desplazamiento de millones de personas durante 14 años de guerra civil. El proceso electoral se está desarrollando de forma plenamente democrática. La forma en que se organizaron las elecciones para este Parlamento era la única posible, dado que muchos sirios viven en el extranjero y sus votos deben ser contados. Los candidatos fueron elegidos por subcomités, supervisados por comités supremos, integrados por 11 personas designadas por el presidente interino Ahmed al-Sharaa. Cerca de 7.000 personas participaron en la votación para conformar la nueva Asamblea Popular, compuesta por 210 escaños. De ellos, 70 fueron asignados directamente por al-Sharaa, por lo que 140 puestos quedaron en disputa en las urnas. Aún hay muchos asuntos pendientes en Siria que deben avanzar. Por lo tanto, hicimos todo lo posible para llenar el vacío de representación del pueblo en el Parlamento con la máxima rapidez. Los candidatos que se presentaron a las elecciones fueron cuidadosamente seleccionados y aprobados por el gobierno interino, cumpliendo criterios específicos para poder presentarse. Los críticos, sin embargo, afirman que el proceso no fue completamente democrático, señalando que el sistema favorece a candidatos con buenas conexiones y refuerza el poder del actual gobierno. El primer ministro francés Le Cornu ha dimitido este lunes después de 27 días ocupando su cargo, convirtiéndose en el dirigente francés que menos tiempo lo ha ocupado desde 1958 y en el quinto nominado por Macron en 2 años. Este último ha aceptado su dimisión horas después de que Le Cornu diera a conocer su nuevo gabinete, muy criticado por el Partido Democristiano de los Republicanos, que amenazaron con hacer desertar a su cuota de ministros. Se necesitaría poco para que esto funcione. Yo he dicho aquí mismo que lo conseguiremos y quiero decirlo de nuevo tras los intercambios confidenciales que he tenido. Hace falta muy poco para que tengamos éxito. Siendo más desinteresado para el gusto de muchos y sabiendo mostrar humildad, tal vez a veces un poco de abnegación. Me he esforzado, o al menos eso espero. Le Cornu ha declarado que ya no se dan las condiciones para gobernar y ha achacado su dimisión a las divisiones partidistas, instando a los políticos a anteponer el país al partido. Su dimisión agrava así el bloqueo político que Francia mantiene desde hace 2 años, con la extrema derecha pidiendo elecciones anticipadas y Macron, con su figura y partido en mínimos de popularidad, cada vez más presionado. Decenas de personas resultaron heridas el sábado en un ataque ruso con drones contra una estación de ferrocarril en Shotska, al noreste de Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque de salvaje. Al menos 30 personas resultaron heridas, entre ellas 3 niños. Las autoridades dijeron que 2 trenes de pasajeros fueron atacados en rápida sucesión. Los equipos de emergencia trasladaron a algunos heridos a los hospitales, mientras otros se refugiaban en la estación. El ataque forma parte de una campaña rusa más amplia contra las redes ferroviaria y eléctrica de Ucrania.
Durante la noche, drones y misiles alcanzaron instalaciones energéticas cerca de Chernigov, provocando apagones en al menos 50.000 hogares. Ucrania, por su parte, se atribuyó un nuevo ataque con drones contra una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia, cerca de San Petersburgo, el cual provocó explosiones e incendios. El primer ministro georgiano, el prorruso Irakli Kovakidze, declaró el domingo que los manifestantes que intentaron entrar por la fuerza en el Palacio Presidencial tras las elecciones municipales, denunciadas por la oposición y la Unión Europea por presunta manipulación electoral, trataban de derrocar a su gobierno y acusó a Bruselas de inmiscuirse en los asuntos de Georgia. Decenas de miles de manifestantes se congregaron el sábado en la capital georgiana para pedir la dimisión del actual gobierno ante su creciente autoritarismo y su acercamiento a Rusia. El sábado, la policía antidisturbios georgiana utilizó gas pimienta y cañones de agua para alejar a los manifestantes del Palacio Presidencial de la capital, Tiflis, y detuvo a unos 5 activistas. La oposición había pedido no participar en los comicios. Georgia ha sido escenario de disturbios y protestas políticas desde las elecciones parlamentarias del pasado 26 de octubre, en las que ganó el partido de Kovakidze, Sueño Georgiano. Los manifestantes y la oposición declararon como ilegítimo el resultado entre acusaciones de fraude electoral con ayuda de Rusia. El domingo, el Servicio de Seguridad del Estado aseguró haber descubierto un gran alijo de armas en un bosque a las afueras de Tiflis que, según dijeron, estaba destinado a realizar actos subversivos durante las protestas del sábado. Los líderes europeos están trabajando en la construcción de un muro de drones en el flanco oriental del continente para contrarrestar el creciente desafío a la seguridad que suponen las incursiones de drones en el espacio aéreo de la OTAN. Pero en la cercana Finlandia, el modelo de seguridad del país hace que la preparación para la guerra forme parte de la vida cotidiana. Toda la sociedad está preparada para una invasión en cualquier momento. Este es un ejemplo del modelo de seguridad finlandés. Es uno de los 50.000 refugios subterráneos en toda Finlandia. Este está situado en el centro de Helsinki a 20 metros bajo tierra. Ofrece una fuerte protección contra explosiones y puede llegar a albergar a 6.000 personas. Pero eso significa que cada una de ellas tendría menos de 1 metro cuadrado en tiempos de guerra. Esta política lleva décadas arraigada en la sociedad finlandesa, entre otras cosas porque Finlandia tiene 1.350 kilómetros de frontera con Rusia, la mayor del territorio de la OTAN, por lo que siempre han sentido la necesidad de mantenerse en guardia. Pero se aprecia más desde la invasión rusa de Ucrania. Tenemos esta idea de que debemos proteger a nuestros ciudadanos. Necesitamos proteger a los civiles. Está dentro de nuestro ADN. Nada ha cambiado en ese aspecto. Pero sí, el interés público en nuestro sistema de defensa civil se ha disparado. Aunque no se necesitan como refugios, muchos de ellos se utilizan para servicios como partidos de hockey, aparcamientos o parques infantiles. El modelo de seguridad finlandés depende de todos, del sector público y privado, de las ONGs y de los particulares. Cada hogar debe tener comida, combustible y agua para cada persona durante 72 horas en caso de ataque. La asociación Marza ayuda a las comunidades enseñándoles a sobrevivir en caso de emergencia. Llegamos a gente, a nuestros miembros y al público en general de Finlandia y tratamos de ayudar a todo el mundo a cuidar de sus propios hogares de la mejor manera posible para que en una situación de crisis puedan sobrevivir durante los 3 primeros días y depender de sí mismos. La clave de la defensa es el ejército. Los jóvenes hacen unos 10 meses de entrenamiento obligatorio a los 20 años. Estos reclutas dicen que considerarían volver al ejército si Finlandia estuviera en guerra e incluso podrían plantearse participar en una misión en Europa. Si hubiera una nueva guerra, probablemente me lo pensaría. Creo que sí que iría, especialmente si es algo que pudiera ayudar a mantener la paz aquí en Finlandia, a nuestro pueblo y a otros países de la OTAN. No sé si iría a Ucrania, al menos no todavía porque no he terminado mi servicio militar, pero creo que si hubiera una guerra y ayudase a traer la paz a Europa y a Finlandia, entonces iría.
Los finlandeses afirman que la coherencia de su modelo también garantiza la resistencia psicológica del país. Dicen que pase lo que pase, no hay que dejarse llevar por el pánico. Todo está preparado. El multimillonario ex primer ministro Andrej Babiš volverá al poder en Chequia después de que su movimiento, el ANO, ganara las elecciones parlamentarias con cerca del 35% de los votos. Con casi todas las papeletas escrutadas, el partido de Babiš ha derrotado a la coalición prooccidental del primer ministro Peter Fiala, que se quedó en la cola con cerca del 23%. El ex primer ministro necesitará un socio para formar gobierno y podría recurrir a los partidos de extrema derecha o antiinmigración, que juntos obtuvieron alrededor del 15% de los votos. Es probable que su victoria alinee más a Chequia con el húngaro Viktor Orbán y el eslovaco Robert Fico en contra de las sanciones de la Unión Europea a Rusia y de brindar ayuda militar a Ucrania. Durante su campaña, Babiš cuestionó el apoyo a Kiev y prometió energía más barata, pensiones más altas y centrarse en asuntos internos. Las interacciones entre orcas y embarcaciones frente a las costas de la península ibérica se suceden sin tregua desde 2020. El caso más reciente ha ocurrido a finales de septiembre frente a las costas de Vila do Conde, al norte de Portugal, cuando un velero francés perdió su timón tras un encuentro de este tipo. El incidente se produjo 2 semanas después de que otro velero naufragase frente a la costa de Caparica el 13 de septiembre. Aún no se han registrado víctimas por este tipo de incidentes. En cuanto a interacciones y avistamientos de orcas durante 2025, se produjeron 30 avistamientos y 24 interacciones. El comportamiento de estos cetáceos, gregarios y sumamente inteligentes, ha generado cierta preocupación, así como bromas en redes. Pero la comunidad científica cree que su objetivo es jugar y no atacar a los barcos. Tenemos que ver esto casi como un juego, como el juego de la cuerda. Uno tira para un lado y el otro tira para el otro. ¿Y eso por qué? Porque el timón es en realidad fundamental para gobernar el barco. Y el hecho de que jueguen con el timón está cambiando efectivamente la dirección de la embarcación. Y parece que esto les resulta interesante. No podemos decir que esto es un comportamiento agresivo en la medida en que estos animales son grandes. Si realmente quisieran comportarse de forma agresiva, sería de una intensidad diferente. Las autoridades estiman que entre 15 y 20 individuos tienen interiorizado este juego como método de sociabilización, como el grupo afincado en torno al estrecho de Gibraltar, liderado por la conocida como Orca Gladys. Estamos hablando de unos 30 o 40 individuos, por lo que las estimaciones son que tal vez la mitad de este número está desarrollando este tipo de interacción con los barcos. El Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques de Portugal ha definido un protocolo de seguridad sobre los comportamientos a adoptar en caso de que las orcas se acerquen a los barcos. Hay dos situaciones posibles. Una es parar los motores, arriar las velas, no hacer movimientos bruscos y esperar a que los animales del fondo se dispersen. La otra, siempre que el mar lo permita, es echar la marcha atrás. La saga de las orcas ibéricas continúa. Un equipo de buceadores de una empresa de salvamento de naufragios ha encontrado un tesoro valorado en $1 millón, unos 850.000 euros, procedente de un naufragio español de hace siglos frente a un tramo de Florida conocido como la Costa del Tesoro. El equipo descubrió más de 1.000 monedas de plata y oro acuñadas en las colonias españolas de Bolivia, México y Perú. Hace siglos, la fortuna estaba siendo transportada de vuelta a España cuando un huracán hizo naufragar los barcos de la flota el 31 de julio de 1715, derramando los tesoros en el mar. Buscadores de tesoros han encontrado millones de dólares en monedas de oro de la flota de 1715 en una zona costera. Las condiciones meteorológicas en toda Europa mejoraron el domingo después de que 3 personas perdieran la vida el fin de semana a causa de la tormenta Amy, que azotó el continente con fuertes vientos y lluvias, afectando a infraestructuras críticas e interrumpiendo el suministro eléctrico a decenas de miles de personas.
Las autoridades de los Países Bajos levantaron el aviso de alerta amarilla en todo el país después de que la tormenta provocara la cancelación de cientos de vuelos y servicios de ferry. En Escocia, las autoridades restablecieron el suministro eléctrico a unos 67.000 hogares 2 días después de que la tormenta causara daños y perturbaciones. El sábado, las autoridades informaron de la muerte de 2 hombres a causa de la tormenta en Francia, mientras que las autoridades irlandesas informaron de la muerte de un hombre el viernes, en lo que la policía calificó de incidente relacionado con las condiciones meteorológicas. Las carreteras, los ferrocarriles y el transporte marítimo sufrieron importantes trastornos cuando la tormenta azotó el Reino Unido y Escandinavia con fuertes lluvias y vientos huracanados. Más de 200 alpinistas continúan atrapados en el Everest tibetano, territorio ocupado por China desde hace 75 años debido a unas fuertes nevadas. Los turistas se encuentran a 4.200 metros de altitud en el Valle del Karma, que da acceso a las laderas de la montaña más alta del mundo. Los medios estatales chinos afirman que las autoridades están en contacto con ellos. Otras 350 personas han sido puestas a salvo por los equipos de rescate, según estos medios de comunicación. La intensa nevada se produjo durante el fin de semana, al comienzo de una fiesta nacional de 8 días de duración en China. Los visitantes del remoto valle, que conduce a la cara oriental del Everest, habían aprovechado estas vacaciones con motivo del Día Nacional del país. Cientos de residentes locales, sherpas y equipos de rescate se han desplegado para ayudar a retirar la nieve que bloquea el acceso a la zona, donde casi 1.000 personas se han quedado atrapadas, según los medios. ¿En qué lugar de la Unión Europea está más extendida la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica y metabólica caracterizada por altos niveles de azúcar en sangre que con el tiempo pueden provocar graves daños en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Según un informe reciente de la Federación Internacional de Diabetes, el 10% de los adultos europeos padecen esta enfermedad. Esta cifra aumentará a otro 10% de aquí a 2050, cuando la enfermedad podría afectar hasta a 72 millones de personas. Europa tiene la mayor proporción de pacientes con diabetes de tipo 1 del mundo. 1/3 de los europeos de entre 20 y 79 años que padecen esta enfermedad no están diagnosticados. En la Unión Europea la enfermedad es más frecuente entre los adultos de Alemania, Italia y España. Portugal, Croacia, Malta y Chipre presentan la mayor prevalencia ajustada por edad, con alrededor del 10% de sus adultos afectados. La prevalencia más baja se registra en Irlanda, seguida de los Países Bajos y Austria. El estudio apunta a un aumento de la prevalencia de la diabetes de tipo 2 en Europa y en todo el mundo, y afirma que esto se asocia a mayores niveles de urbanización, envejecimiento de la población y hábitos poco saludables, como una actividad física insuficiente y un mayor consumo de alimentos poco saludables. No, Alcaraz no ha dedicado un asiento vacío y una placa dorada a Charlie Kirk en el US Open. Una serie de publicaciones en Internet afirman falsamente que el tenista profesional Carlos Alcaraz dedicó un asiento vacío al fallecido activista político conservador Charlie Kirk en el US Open. Versiones de la misma historia añaden que dio un sentido discurso sobre la muerte de Kirk, mientras que otras afirman que también donó miles de dólares a su familia. Kirk fue asesinado a tiros el 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley. Y aunque la noticia de la muerte de Kirk causó sensación en todo el mundo, la afirmación de que Alcaraz le dedicó una placa dorada y un asiento vacío permanente es falsa. Los jugadores no tienen autoridad para modificar o dedicar asientos en el estadio donde se celebra el US Open. Es propiedad y está gestionado por la Asociación de Tenis de Estados Unidos. Y todos los asientos tienen entrada para los aficionados en el US Open u otros eventos. Ningún programa o política permite a los particulares dedicar permanentemente un asiento con una placa. Por lo tanto, si alguna vez se hubiera aprobado la dedicación permanente de un asiento, habría sido una noticia importante en el mundo del tenis. Y no hay constancia ni en la web ni en los comunicados de prensa de que Alcaraz haya dedicado un asiento. Los posts también incluyen una cita inventada sobre la placa de oro y Kirk supuestamente pronunciado por Alcaraz en una rueda de prensa, pero el discurso nunca se pronunció. Si una estrella como Alcaraz hubiera hecho una declaración tan significativa sobre Kirk, aparecería en los medios oficiales y probablemente sería cubierto instantáneamente. Los medios deportivos de todo el mundo se hicieron eco de las ruedas de prensa de Alcaraz, pero ninguna incluía menciones a Kirk
Kirk ni a la dedicación de asientos. La noticia también afirmaba que Alcaraz donó $260.000 a la familia de Kirk, pero esto también es falso. Ningún medio de comunicación creíble o canal oficial del US Open ha informado de tal donación. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todas las noticias. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.